El 7 de abril, al menos 70 personas, incluyendo numerosos niños, murieron en la ciudad de Siria de Douma, al noreste de Damasco, en un episodio con evidencias de haber sido un ataque con armas químicas por el cual Estados Unidos y sus aliados europeos acusaron a las fuerzas de Bashar al-Assad, algo que el gobierno sirio, Rusia e Irán niegan. Como viene ocurriendo sistemáticamente desde la guerra de Irak, Washington decidió actuar en base a sus presunciones, sin intervención del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ni esperar la investigación de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. Una semana después, junto con Francia y el Reino Unido, ejecutó una represalia contra Assad y lanzó 105 misiles contra sitios gubernamentales en Damasco y Homs, que fueron descritos como el corazón del programa de armas químicas de Siria. Our strikes last Friday were successful in degrading Syria's chemical weapons, research and storage facilities, without a single report of a civilian casualty. Funcionarios sirios afirmaron que los ataques occidentales solo produjeron daños materiales, ya que las instalaciones habían sido evacuadas gracias a una alerta temprana de los rusos y que se trataba solo de laboratorios de investigación científica. En teoría, al menos desde 2013, cuando tras otro ataque químico con numerosos muertos, el gobierno sirio acordó entregar todo su arsenal de armas químicas a Rusia en una operación concretada bajo supervisión internacional. El país carece de ese tipo de armamento. Estados Unidos y sus aliados sostienen por su parte que en el ataque de Douma se habría utilizado gases de cloro, una sustancia que Siria está autorizada a poseer porque es también de uso civil. They do retain a residual capability. It is probably spread throughout the country at a variety of sites. It will be hard for them to continue centralized R&D, that facility not existing. Sin embargo, los expertos afirman que el cloro usado como arma, a diferencia de los agentes nerviosos, no suele producir muertes masivas como las registradas en Douma. También se reportó el posible uso de gas sarín, lo que no fue confirmado. صار السبت الماضي انه اجى حالات هي حالات اختناق من نتيجة الأبخرة والدخنة، نتيجة الردم اللي صار ينزل، الحرايق اللي تصير، هن الناس قاعدة بالأقبية، فاجوا لهون وتم التعامل معهم كعلاج عرضي. اللي صار هو انه صار في حالة فوضى نتيجة الإصابات الشديدة، وفات ناس يعني ما معروفين منهن صراحة، صاروا يعني قالوا زتوا إشاعة عند الناس انه في إصابات كيماوي وهالحكي هذا، لكن وقت تم تقييمه من قبل الكادر الطبي هون لهي الحالات ما كان في أي أعراض لهذا الشيء. La falta de certezas es efecto de una intensa guerra de informaciones que se está librando entre Occidente, Rusia y el gobierno sirio, en la que ambos bandos se acusan mutuamente de manipulación y propaganda. Moscú, que mantiene otro diferendo vinculado a armas químicas con Londres por el envenenamiento del ex espía Skripal, acusó a los servicios de inteligencia británicos de montar el ataque de Douma con el objetivo de crear un pretexto para justificar una ofensiva que debilite a Assad. Certainly there would be consequences. We lose basically the last remnants of trust to our Western friends, who prefer to operate on the basis of very weird logic. Proof is in the punishment. They punish first, like they did in Salisbury. Then they wait for Scotland Yard to finalize the investigation. They punish first in Douma, in Syria, and then they wait for the inspectors of OPCW to visit the place and to inspect. Proof by the punishment is what is being applied by the Troika of Western countries. El equipo de Naciones Unidas, que debe recoger muestras para determinar si realmente se trató de un ataque químico, se encuentra en Siria y recién comienza a trabajar a pesar de que ya transcurrieron más de 10 días desde el incidente, lo cual, según especialistas, podría haber permitido borrar evidencias de lo ocurrido o dificultar su recolección. والحكومة السورية قامت بكل ما من شأنه تسهيل عمل هذا الفريق. علاوة على ذلك، فقد بدأ الفريق منذ وصوله إلى دمشق بمباشرة مهام عمله، حيث استمع يوم أمس إلى إفادات من بعض الشهود على الحادثة المزعومة،
يعني الفريق بدأ عمله، وكل ما تسمعونه من إشاعات وأكاذيب هي مجرد تخرصات تهدف إلى تشويه مهمة هذا الفريق والتغطية على العدوان. السيد الرئيس، تنعقد هذه الجلسة في يوم العيد الوطني لبلادي. El grupo insurgente presente en Doma se rindió poco después del presunto ataque químico, con lo cual cayó el último enclave rebelde importante en el área cercana a Damasco, lo que permitirá al gobierno de Assad consolidar aún más su control territorial, siempre con el apoyo de Rusia e Irán. Siria sigue siendo, pues, el escenario de una guerra por delegación entre numerosos actores que se libra en el plano militar y diplomático y que por las fuerzas en juego no podrá resolverse fuera de una mesa de negociaciones forzosamente multilateral. Había un libro de Michael Balzer que se llamaba Guerras Justas y Guerras Injustas. Uno diría que en general son siempre injustas, pero en este caso, ¿se justificaba el ataque? Más que todo, más que el ataque es la represalia por haber usado armas químicas, que es lo que al menos advirtió la Organización Mundial de la Salud por el estado en el cual encontraron a aquellos que fueron víctimas de este ataque. No se ha llegado al lugar en el cual se habrían utilizado las armas químicas, pero Al-Assad tiene un antecedente, el antecedente de 2013, en el cual murieron 1.429 personas a raíz del uso en ese momento de gas sarín. En este caso se presume que se usó gas cloro. 3 países se ponen de acuerdo para un bombardeo: Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, y la Unión Europea, que da un apoyo tibio, que dice, bueno, está muy bien como advertencia o como represalia después del ataque con armas químicas, presuntas armas químicas, pero esto no significa que estemos avalando en este caso una guerra, digamos, que se amplíe justamente por el uso de armas químicas. Supuestamente Al-Assad había entregado las armas químicas desde 2013, pero ojo, hubo 85 atentados con armas químicas, de los cuales la mayoría fueron adjudicados al régimen de Al-Assad. Claro, porque además lo que uno empieza a encontrar es cómo intentan mostrar el ataque con armas químicas existió y ponen a un chico a mostrar que existió, el ataque con armas químicas no existió, ponen a otro chico a mostrar que no, o sea, es como una cosa demencial porque no estamos sabiendo si efectivamente ocurrió o no ocurrió, con lo cual los diplomáticos tampoco saben muy bien dónde ponerse, ¿no? En relación a lo que decía recién Jorge. Y hay una guerra de información, claro, evidentemente. Mira, esta semana me llegó un dossier, un informe de diplomáticos, entre ellos participaron los argentinos, donde se analizaba también la posición argentina, y decía cosas muy claras. Además de señalar que todavía no se sabe verdaderamente a ciencia cierta si este ataque ocurrió y quién lo condujo, si ocurrió, con 42 muertos y 500 heridos aproximadamente en una zona de vital importancia estratégica en las conexiones con Damasco para Bashar al-Assad. Tiene varias lecturas, dice el informe. Por un lado, que las organizaciones internacionales, tanto la devaluada Liga Árabe como la Organización de Naciones Unidas, ya no pueden actuar, están totalmente sobrepasadas por la decisión y los intereses de los países, punto número 1. Ya lo vimos en otras situaciones. Eso te iba a decir, no necesitábamos Siria exacto. para darnos cuenta. Podemos hablar desde 2002, 2003, pero hay varios ejemplos. Por otro lado, la capacidad militar, que están evaluando estas potencias con nuevos juguetes militares, juguetes entre comillas, que es una posibilidad también en este bombardeo. Sigue siendo el elemento de la política, o sea, la política se juega en la capacidad militar. Por otro lado, lo que dice el informe es que en el ataque de Trump y sus aliados, verdaderamente es lo que no se ha podido modificar y que se enfrenta Estados Unidos con esto de que ha sido muy puntual, es que sus aliados, incluso de la Segunda Guerra Mundial, tanto Turquía como Israel, tienen sus propios intereses y ya no juegan de una manera
tan unilateral o tan textual a los Eso fines es interesante, de digamos, los no Estados van, Unidos. no van necesariamente a donde les indican. No. Tienen su propio juego. Tiene un juego. Y ahí hay una alianza nueva que tal vez es coyuntural, tal vez va a durar más de lo que se espera, que son Rusia, Turquía e Irán. Claro, ¿Mm? claro. 3 potencias que manejan la zona, que conocen la zona y que crecen en la zona, y que el escenario sirio les ha dado el poder de fuego enormemente y de juego político. Y por otro lado, también, con esto te termino, es que el régimen sirio, o sea, es decir, el dictador Bashar al-Assad, sigue siendo el que domina el escenario, y es posible que obtenga una victoria militar por sobre las otras, los elementos rebeldes que ha enfrentado y que en algunos casos han sido fomentados también por Occidente. El problema es cómo va a reconstruirse El Siria. tema es que no lo hace solo, ¿no, Raúl? Ahí Rusia Exactamente. juega un papel fundamental. Exactamente, y a propósito de esto, hubo un episodio diplomático esta semana en torno a este tema, esta controversia, las dudas sobre el uso de armas químicas. Un muy polémico comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, justamente el martes, diciendo que Rusia y Siria habían impedido el ingreso de la OPAP, que es decir, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, a la zona de Douma, donde se produjo, o se denuncia que se produjo este hecho. La respuesta de Lavrov fue el reclamo de que sean responsables en las declaraciones, y pidió que presenten pruebas si esto efectivamente había sido así. Obviamente sería muy grave que estuvieran impidiendo el acceso de esta organización que pretende investigar la situación, y pidió directamente que estas posturas de Estados Unidos y sus aliados se sustenten en los hechos. Señala que no hubo acciones prácticas para llevar a cabo justamente la presencia, la visita de esta organización. Ahora, los inspectores tienen que llegar un poco más temprano, francamente, ¿no? Porque imaginar que todavía están pidiendo permiso para ver si entran, si no entran. ¿Qué clase de investigación se supone que pueden llevar adelante 10, 15 días más tarde? Sinceramente, ¿no? Ahora, y al mismo tiempo lo que uno se viene preguntando es, por las lógicas, recién tratábamos de ver si se justificaba, entre comillas, lo que fue el ataque de Occidente sobre Siria, pero también tendríamos que pensar en lo que debe haber sido o pudo ser la lógica para el ataque con armas químicas, ¿no? Sí, eso es algo que cuesta pensar, porque al-Assad, como decía Natalia recién, va ganando la guerra, digamos. Está recuperando el control de territorios que hasta hace un tiempo estaban largamente controlados o por Al-Qaeda o por el Estado Islámico. En ese sentido, la intervención de Rusia cambió, digamos, fue un punto de inflexión en el conflicto y le permitió al gobierno sirio ir recuperando territorios. Ahora, cuando, y más allá, digamos, de la controversia alrededor si efectivamente se produjo el ataque con armas químicas o no, y si el ataque con armas químicas fue lanzado desde el gobierno sirio o fue lanzado desde alguna otra organización, porque también en algún momento el Estado Islámico tuvo capacidad de usar cloro y otras armas químicas. Entonces, evidentemente la reacción de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia fue muy delicada, porque los puso en una situación muy delicada, porque era, por un lado, la necesidad de responder a este ataque o a este presunto ataque con armas químicas, y al mismo tiempo asegurarse, por un lado, de no generar bajas entre los rusos. Sí, claro. Digamos, por esto hubiera desatado una escalada mucho mayor y mucho más peligrosa. Entonces, cuidar por un lado a Rusia, por el otro lado bombardear en lo posible instalaciones militares y no blancos civiles, y al mismo tiempo no producir un cambio de régimen, que es lo que se planteaba al principio de este conflicto, que es no se puede negociar, no se puede avanzar si al-Assad no se va del poder. Me parece que Occidente en ese sentido ya se resignó a que al-Assad va a seguir en el poder, ¿no? Un poco escarmentado de las dos experiencias de desplazamiento de líderes o dictadores que se produjeron en Medio Oriente, que son Gaddafi en Libia y Hussein en Irak, que produjeron el colapso de los países, digamos, ¿no? Occidente me parece que se dio cuenta, las potencias occidentales se dieron cuenta que los dictadores podrán ser muy malos, pero que lo que viene después no necesariamente es mejor, digamos, ¿no? Lo vimos en Irak y lo vimos en Libia. Y al mismo tiempo, esta necesidad de hacer algo, ¿no? De hacer algo. Me parece que en ese sentido, me parece que el ataque, digamos, o la réplica de los países occidentales tuvo en cuenta este equilibrio delicado entre, por un lado, la necesidad de hacer algo y, por el otro lado, la voluntad de no irritar a Rusia, de no escalar con Rusia, y al mismo tiempo no producir un cambio de régimen. Claro, al mismo tiempo estamos hablando de Rusia, que fue precisamente garante en relación al 2013 en términos de lo que tiene que ver con las armas químicas, y no hay que dejar de lado que mientras esto está ocurriendo,
en simultáneo sigue la discusión por lo que ocurrió en Reino Unido. Es decir, Rusia y Reino Unido tienen que ver con lo que está pasando en Siria, pero tienen su propia historia con el agente y con los agentes químicos que supuestamente usaron también los rusos en Reino Unido. Con lo cual, la situación es bien compleja y hay que mirarla desde todos los ángulos. Lo que señalaba recién José y lo que señalaba antes Natalia, efectivamente, si Al-Assad tiene todo bajo control en este momento, ¿por qué estaría gaseando a su propia gente? Esa es la pregunta. Al mismo tiempo, ¿por qué otros irían a gasear población civil? ¿Existió o no existió el episodio? Mira, ¿por qué están los chicos en el medio? Porque además, en este caso, lo que señalaba yo al principio, están todos usando chicos como los grandes protagonistas de lo que fue el ataque químico y para, digamos, desmentir el ataque o para confirmarlo. Es una situación, está todo el mundo como muy tenso con esto. Lo que pasa es que no se desconoce cuáles serían, como vos decís, las causas que podrían generar esto. Esta Duma es una región, una población de altísima cantidad de habitantes, 200.000. Se estaban negociando 1.500 militantes y 6.000 familiares de ellos. Esa era la negociación. Assad tiene una estrategia que es asedio, bombardeo y hambre. Pero verdaderamente en este caso ya esto era lo último. Exactamente. Claro, ahí no tienes ni ton ni son. Ahora, él horas después del bombardeo salió por la televisión estatal siria con mucho orgullo e hidalguía a mostrar que su gobierno estaba entero. Entonces hay una serie de mensajes que se están dando a través de la televisión que son muy complicados porque están las falsas noticias. Están las falsas noticias y están además los propios conflictos por fuera de Siria que también se dirimen en Siria. Nos vamos al primer corte y ya volvemos.